Me dedico a dos cosas. Principalmente, la mayor parte de mi tiempo me dedico a ayudar a grandes organizaciones, a grandes empresas a transformarse. Y para explicárselo a mi madre le diría que las empresas las grandes empresas y las instituciones en España en los últimos tiempos han tenido un modelo basado en la eficiencia, en hacer siempre lo mismo muy bien. Y hoy lo que necesitan es hacer cosas muy distintas, ser flexibles, cambiar y continuamente, ¿no? Innovar. Y eso significa innovar. Y nosotros lo que les ayudamos es a generar ese cambio, y les ayudamos no explicándole cómo lo deben hacer, sino haciéndolo con ellos. Y eso sería mi proyecto o mi empresa /Next, ¿no? Donde dedico mayor parte de mi tiempo. Y me dedico, otra pequeña parte de mi tiempo, me dedico a la educación, ¿no? Me dedico también a tratar de cambiar radicalmente la educación, ¿no? Y le diría a mi madre que hasta ahora hemos aprendido con un profesor que nos enseñaba cosas, ¿no? Que nos dictaba lo que teníamos que saber. Ya no necesitamos profesores para eso, y entonces ahora tenemos que aprender de otra manera, y aprendemos haciendo, aprendemos desarrollando proyectos. Y mi otro proyecto, que se llama Teen Labs, trabajamos con chicos que son emprendedores y que aprenden a crear empresa, pues creando empresas, no desde la teoría. Pues le contaría a mi compañero de colegio que cuando acabé el colegio o el bachillerato, yo quería trabajar en el mar, con algo que tuviese que ver con el mar, y me hice biólogo porque era lo que me permitía estar cerca del mar. Descubrí la biología y me empezó a encantar la biología y la ecología marina, y me dediqué muchos años a investigar en ese ámbito, y al mismo tiempo a dar clases en la universidad, a ser profesor en la universidad. Poco a poco, a través de la biología, fui descubriendo a las personas, a los pescadores en este caso, y me fui involucrando en proyectos que tenían que ver con la biología, pero tenían que ver con cómo trabajar con los pescadores y cómo ellos podían gobernar sus propios recursos. Y eso me llevó a interesarme por lo que decía, por las personas, y a meterme en proyectos que ya no solo eran de biología, que a veces implicaban crear empresas o desarrollar proyectos de carácter social, ¿no? Continué en la universidad, continué enseñando, haciendo investigación, pero me fui metiendo en otras cosas, me fui interesando sobre todo el papel de la tecnología, cómo cambia la forma de relacionarnos, cómo cambia la forma de innovar, ¿no? Me fue interesante en cuestiones relacionadas con el mundo de la innovación. Y toda esta historia terminó de una forma un tanto abrupta el año pasado, cuando decidí abandonar la universidad por una insatisfacción con el modelo educativo, la universidad pública, con el modelo educativo, y decidí empezar proyectos que aparentemente no tienen nada que ver con mi historia como biólogo, pero para mí sí tienen mucho que ver, porque sigo trabajando en esa línea de cómo trabajar con comunidades de personas que quieren transformar su entorno y que quieren desarrollar sus propios proyectos. No tengo ni idea, y tampoco me preocupa demasiado. Creo que durante un periodo estaré trabajando en los proyectos que estoy empezando ahora, porque son muy recientes y me apetece consolidarlos y trabajar muy duro en ellos, ¿no? Aparte, creo que tenemos muchas cosas que aportar. Pero creo que dentro de un tiempo pues cambiaré de nuevo radicalmente, ¿no? Y no sé, me interesa lo que hago, el trabajar en proyectos, el trabajar con equipos que crean cosas nuevas, pero eso lo puedes llevar a cualquier contexto. Me apetece también la movilidad geográfica, o sea, creo que también un reto que tengo es cómo crear proyectos nuevos en otros lugares del mundo. Con lo cual, no sabría llevarlo a un sector, pero seguramente estén haciendo cosas diferentes que en el fondo tendrán una lógica común con lo que llevo haciendo toda la vida, pero que serán en el formato serán muy distintas, serán en otro lugar, serán con otras personas, pero que trataré de continuar con la línea que llevo desde hace un montón de tiempo. Bueno, creo que no voy a ser muy original, supongo que mucha gente opina lo mismo. Yo cambiaría dos grandes cosas, ¿no? La primera sería la forma en la que nos gobernamos, ¿no? La forma en la que se hace política, pero en un sentido más amplio, no solo lo que afecta a los políticos profesionales.
Y yo creo que el gran reto es ir hacia un modelo de gobierno mucho más ágil, ¿no? Ahora que se habla tanto de las empresas Lean, yo creo que necesitamos gobiernos Lean, gobiernos ágiles, con mucha mayor transparencia, basados en otros valores muy diferentes a los que se basan hoy en día la gente que se dedica a gobernar, la gente que se dedica a la política, y un gobierno que yo lo entiendo casi como una infraestructura, ¿no? Como una serie de recursos y de herramientas que están al servicio de la ciudadanía, para que la ciudadanía sea la que realmente construya la sociedad. Esa sería la primera parte. Y en la otra parte yo creo que algo en el que todo el mundo incide, que es el tema de la educación. O sea, yo creo que la educación realmente es el motor de otros cambios sociales, y yo creo que de ahí tenemos una asignatura pendiente. Creo que la gente ahora está aprendiendo mucho fuera de los entornos académicos, y ahí hay un proceso de aprendizaje muy fuerte, pero que todo ese nuevo aprendizaje tiene que llegar también a los colegios, a las universidades, a las escuelas, y ese creo que es el otro gran cambio en el que estamos, en el que digamos que nos tenemos que creer y en el que tenemos que trabajar. Yo creo que hay muchos aprendizajes. Efectivamente, el ser innovador no tiene nada que ver con un sector, ¿no? Y no hay sectores tradicionales en el sentido que llevan mucho tiempo, pero no en el sentido de que no sean innovadores. Y en mi caso, para mí ha sido un aprendizaje muy profundo, por ejemplo, en mi relación con los pescadores, sobre todo en Galicia y también en otros lugares del mundo, ¿no? Para bien y para mal. Porque ahí descubrí, por ejemplo, cómo mi papel como científico era totalmente inútil. Cuando yo planteaba que yo debía trabajar para el gobierno, porque el gobierno era incapaz de utilizar el conocimiento que yo generaba, o era incapaz de decirme qué conocimiento le era útil, y al mismo tiempo, cuando yo actuaba como científico, como el que poseía el conocimiento en mi relación con los pescadores, cuando en realidad ellos tienen mucho conocimiento, que no es científico, pero es tan válido como el mío, incluso mejor en algunos aspectos. Con el tiempo fui descubriendo que mi rol social o político como científico tenía que cambiar, y empecé a darme cuenta que el cambio estaba en trabajar para los pescadores o con los pescadores, ¿no? Y generar conocimiento con ellos que les ayudase a empoderarlos. Empoderarlos en el sentido que les ayudase a participar en la toma de decisiones, ¿no? Y ahí descubrí otra limitación que tiene mucho que ver con lo que le pasa a nuestra sociedad. Descubrí que muchos pescadores eran incapaces de tomar ese papel activo porque estaban demasiado acostumbrados a vivir dependiendo del gobierno. Eran muy buenos haciendo lobby político, pero eran muy malos cuando tenían que cambiar las cosas, ¿no? Y entonces descubrí que lo difícil no era generar conocimiento, herramientas, ¿no? Eso lo sabía hacer y lo hacíamos. Lo difícil era cambiar las actitudes, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a entrar en proyectos mucho más complejos, mucho menos académicos, en los que trataba de cambiar las actitudes mediante proyectos, no explicándoles lo que debían hacer, sino haciéndolo, ¿no? Y proyectos en los que ellos tomaban un papel protagonista, en los que ellos reclamaban su capacidad para decidir sobre su propio territorio, sus recursos, creando reservas marinas o con planes de explotación, con instrumentos técnicos, pero que en el fondo implicaban el que ellos decían: yo soy capaz de participar activamente y yo quiero tener poder, yo quiero tener capacidad de hablar y de participar y de tomar decisiones, ¿no? Y esos proyectos fueron mucho más lentos de lo que a mí me gustaría, pero empezaron a cambiar algunas cosas, y poco a poco he ido descubriendo, ya cuando me fui desconectando del mundo de la pesca, he ido descubriendo que algunas cosas sí que han quedado allí. O sea, como hay un cambio de actitud en los pescadores, en la sociedad civil, ¿no? Incluso como hay un cambio de actitud en los políticos que no han cambiado de partido ni han cambiado, o sea, siguen siendo los mismos, ¿no? Pero que ahora entienden que la relación con la ciudadanía tiene que ser distinta, y que desde la colaboración con la ciudadanía pueden conseguir cosas que en la relación actual, que era una relación de confrontación en la práctica, eran imposibles de conseguir. Eso para mí es como un pequeño experimento en el que yo he estado inmerso, pero yo creo que te da algunas lecciones generales de las cosas que tienen que cambiar en la forma en la que nos relacionamos y que hacemos política y en la que nos gobernamos, ¿no? Mayor protagonismo de los ciudadanos, mayor responsabilidad cívica de los ciudadanos, necesidad de conocimientos de esos ciudadanos, y por lo tanto un papel totalmente distinto de los políticos. Muchas gracias. A vosotros.